Tengo una llamada, doctor. Lo escucha. Bien, conforme al artículo 349, numeral 1, literal A, la acusación debe contener los datos que sirvan para identificar al imputado, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 88. El requerimiento acusatorio, señor juez, no ha cumplido con este requisito. Este es un requisito establecido por el Código Adjetivo, es un requisito obligatorio, y en este artículo se establece que se debe consignar la profesión o ocupación del imputado, los principales sitios de residencia anterior, nombres y apellidos de los padres, cónyuges e hijos y de las personas con quienes vive. Esto tiene directa vinculación con la determinación de la pena, con las graduaciones y el tipo de inhabilitación si correspondiera, además de evitar posibles homonidas. Asimismo, el artículo 349, numeral 1, literal B, la acusación debe contener la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Estando a que el tipo penal establece una serie de supuestos, en los hechos debe describirse cuál de estos supuestos habría cometido. Cuando el Código Procesal Penal hace referencia a la relación clara y precisa del hecho que se atribuye, se está refiriendo a un hecho con caracteres de delito, no a cualquier hecho. Entonces, la descripción del hecho objeto de imputación debe ser uno que se pueda subsumir en algún tipo penal. Si este tipo penal contiene varios supuestos, ¿no?, como el caso de la desaparición de huellas o de pruebas del delito, entonces tiene que indicar cuál de estos elementos es el que mi patrocinado habría ejecutado y no lo ha hecho. Asimismo, en el artículo 349, numeral 1, literal C, se indica que debe contener los elementos de convicción que fundamentan el requerimiento acusatorio. Este requisito tampoco se ha cumplido, pues los elementos de convicción que se presentan deben de reunir al menos ciertos requisitos esenciales. Estos son, en caso de un delito común, como es este, indicar a cuál de los acusados se vincula con cada elemento de convicción. ¿Qué elemento del tipo se acredita con el elemento de convicción propuesto? Mencionar de manera directa o indirecta cómo es que este elemento vincula al acusado. No basta con la mera afirmación. Y además, señor magistrado, los elementos deben ser lícitos. Es inviable presentar como elemento de convicción la declaración de un imputado o coimputado como si fuera testigo, que es lo que está haciendo el representante del Ministerio Público. En los elementos de convicción que dirige contra mi patrocinado, ha presentado las declaraciones de los otros coimputados, lo cual es completamente inaceptable. Ahora bien, no estamos cuestionando, señor magistrado, el valor o no valor, si se va a acreditar o no se va a acreditar un hecho con este elemento. Pero para que ingrese, para que se pueda valorar, hay que hacer un control en la etapa intermedia e indicar si es lícito, como para que pueda en juicio ver si prueba o no prueba, pero tiene que ser lícito por lo menos, y esto no se ha cumplido. Ahora bien, este requisito, por ejemplo, de la declaración de los coimputados, no puede ser presentado como elemento, señor magistrado, porque el mismo Código Procesal Penal establece que para que una declaración pueda ser utilizada en contra de alguien, este tiene que haber sido citado o participado en esta declaración. El Código Procesal Penal prohíbe que un abogado participe en la declaración de un imputado que no defiende. Entonces, como se viola esta garantía, que no pasa en el caso de los testigos, esta declaración de un imputado no puede pasar como elemento de convicción. Elemento de convicción solamente puede ser aquello que más adelante se puede convertir en medio de prueba. Y una declaración de un imputado solamente podría ser medio de prueba en caso de una confesión, expresamente establecido en la norma adjetiva. Los únicos elementos de convicción que ha presentado el Ministerio Público, señor magistrado, son la declaración de Jason Eric Escobar. El Ministerio Público dice testigo, pero esto es una afirmación falsa, porque este es un acusado, de acuerdo al requerimiento mixto presentado por el Ministerio Público. La declaración de Kevin Jeffrey del Carpio Vega también es un acusado, señor magistrado. Las declaraciones de los acusados no pueden ser presentadas porque violan el principio de no autoincriminación y además de legalidad de la prueba.
La declaración de Luis Alberto Marengo Belluma. Este testigo es inadmisible, señor magistrado, contra el acusado Vilca Jara. Pues la declaración no se le citó como investigado del delito de encubrimiento a mi patrocinado y no guarda relación lo que él declara con el delito de encubrimiento real. Y de acuerdo al artículo 166, inciso 1 del Código Procesal Penal, la declaración debe versar sobre lo que él percibe. En alguna parte el Ministerio Público dice que él es testigo del encubrimiento, porque si está acusando de encubrimiento, debe tener relación el elemento. O sea, no se trata de poner cualquier cosa como elemento y decir, hay elementos. No, tiene que tener algún grado de vinculación y además ser lícitos. Y esto no está cumpliendo el representante del Ministerio Público. La declaración del investigado Davis Nelson Sutasani, igual, el mismo caso, es un coacusado. La declaración del investigado Mauro Carrasco Romero es otro coacusado. Además, ofrece la declaración como elemento de convicción del procurador del Poder Judicial. El procurador del Poder Judicial ha presenciado los hechos, es testigo directo, porque es requisito de acuerdo al artículo 166, inciso 1 del Código Procesal Penal, para poder ser testigo. O sea, yo no puedo citar un nombre y decir, fulano de tal lo ofrezco como elemento de convicción, no tiene ninguna vinculación, no ha presenciado los hechos. La declaración de Luis Alberto Farroñán Acosta. Este testigo indica claramente que los responsables de la intervención y las actas realizadas a Davis Sutasani y Mauro Carrasco Romero son el alférez Jason Erin Picón Escobar y Kevin Jeffrey del Carpo Vega, quien da cuenta que enmarrocaron a una persona que estaba por control de identidad. Si enmarrocan a una persona que está por control de identidad, señor magistrado, que es lo que declara el testigo, supuestamente están cometiendo un delito de abuso de autoridad. Y eso no lo hace mi patrocinado, lo hacen los efectivos policiales. ¿Qué tiene que ver esto con el encubrimiento que se le imputa a mi patrocinado? Ahora, cuando le preguntan sobre el encubrimiento, sobre la manipulación del arma, sobre la manipulación de la sustancia ilícita, él dice que desconoce esos hechos. Y eso lo pone en el requerimiento del Ministerio Público. Entonces, si desconoce los hechos sobre encubrimiento, ¿cómo puede ser un elemento de convicción en contra de mi patrocinado? Declaración de acusados no pueden ingresar, señor magistrado, porque viola el principio de no autoincriminación, insisto. El Ministerio Público no ofrece otro elemento de convicción adicional. Ninguno de sus elementos es pertinente y utilizable contra mi patrocinado. Entonces, como estamos todavía en una etapa de control formal, corresponde devolver la acusación al representante del Ministerio Público y que intente, pues, darle algún sentido, ¿no? Y indicar por qué. Son 3 coacusados por el delito de encubrimiento y a estos 3 acusados les incorpora estos elementos de convicción comunes, o sea, sus propias declaraciones para acreditar el delito. Entonces, bueno, que el Ministerio Público tenga la oportunidad de explicar cómo así, en todo caso con los otros testigos, se vincula a mi patrocinado y qué elemento del tipo estaría acreditando, porque si no le damos esta oportunidad al Ministerio Público, podríamos causar pues algún perjuicio a la legalidad del proceso. Como es insostenible, señor magistrado, estas deficiencias, corresponde no hacer una aclaración en audiencia, sino por escrito, siempre y cuando no pretenda incorporar nuevos elementos ni modificar el hecho que inicialmente ha planteado. Es por eso que esta defensa solicita se devuelva la acusación para un nuevo análisis, señor magistrado. Eso con respecto a la parte formal. Muy bien, gracias, doctor. Ministerio Público.